quería compartirle un tema que quizás después puede dar para hacer un estudio, eh, pero quisiera compartirle sobre el engaño, ¿cierto?, que se infiltra dentro de la iglesia, que justamente es importante poder entender de que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, ¿cierto?, podemos terminar siendo engañados y nadie está libre de eso. Nosotros tenemos que cuidarnos justamente de no ser engañados. Y para eso vamos a ver un ejemplo que está en el libro de Hechos, Hechos capítulo 8. Dice: mas los que fueron esparcidos, desde el versículo 4, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en aquella ciudad. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había embelesado mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y el mismo Simón creyó también entonces, y se bautizó, y se allegó a Felipe, y viendo los milagros y las grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Bueno, hermanos, creo que ya hemos hablado un poquito de esto antes, ¿cierto? Y creo que aquí hay un hecho importante que quiero destacar, que es el hecho de el engaño. De que muchas veces nosotros podemos, no solamente ser engañados, sino muchas veces nosotros podemos, al estar en el engaño, estar engañando a otros, ya sea de una forma consciente o de una forma inconsciente. Y es importante que uno pueda discernir. Ahora, ¿cómo? Para eso uno tiene que examinarse, tiene que dejarse examinar por las Escrituras constantemente y poder, como yo siempre digo, ser discipulado por el Espíritu Santo, ser discipulado por el Señor Jesucristo, lo cual es sumamente relevante. Y eso es más práctico de lo que pensamos. A esto yo no me estoy, refiriendo a un extremo de el discipulado, que hace tiempo atrás partió, hace años atrás, ¿cierto? Que prácticamente el discipulador era dueño de la vida del que estaba, discipulando, y tenía que darle, las directrices en qué comer, cómo comer, en vestirse, en su casa, qué es lo que compra para su casa, las cortinas, la mesa, el sillón, el color de la pared si lo va a pintar, etcétera, etcétera. Lo cual fue un extremo y un extremo dañino, porque ese en sí mismo no es, ¿cierto?, el discipulado, sino que el discipulado es formación, que va más allá de cosas prácticas que no tienen mayor relevancia, sino que cuando Dios nos discipula, y nos discipula por medio quizás de un ministerio, o más ministerios, ¿cierto?, hay que ver de que se va a preocupar siempre de lo interno, y lo interno va a ir cambiando lo externo. Ahora, muchas cosas externas nos muestran muchas veces la condición interna que tiene alguien. Y como un discipulador uno tiene que intervenir en cierta manera. Pero el que nos discipula es el Espíritu Santo, que lo hace por medio de, el ministerio, sí. Pero el discipulador en sí mismo es el Espíritu Santo. Él es el quien nos enseña todas las cosas por medio de los ministerios. ¿Ya? En parte. Hijo, más despacito, ¿ya? Entonces, cuando no nos encontramos con esto, aquí vemos una raíz del engaño, y esta es la raíz más grande por la cual se infiltra el engaño en la iglesia. Aunque uno tenga una buena intención, que es lo que sale acá en el versículo 10. Dice: al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y en el versículo 9 nos encontramos que dice: engañando a la gente de Samaria, diciéndose ser
algún grande. Y esto es importante. Nosotros tenemos que resolver nuestra necesidad carnal de querer ser grandes, de querer ser escuchados, de querer ser oídos, de querer ser tomados en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando no resolvemos eso en la carne, vamos a terminar, ¿qué cosa? Incurriendo a otro tipo de habilidades que pueden ser hasta sobrenaturales para poder alcanzar a ser algún grande. Y nos vamos a equivocar. Y estamos en un grave peligro, porque el poder que se va a mover en nosotros va a ser el mismo poder que se movía en Simón, que con sus artes mágicas, ¿cierto?, los engañaba diciendo que este es el gran poder de Dios. Este Simón se presentó con artes mágicas, ¿cierto?, no como un brujo. Soy un brujo, ¿cierto?, con magia negra, vengan para acá, dejen a Dios, ¿cierto?, sino haciéndose pasar con sus artes mágicas como que este era el gran poder de Dios. Y probablemente en parte, bueno, esto es, ¿cómo se llama? ¿Cierto? En parte quizás él estaba convencido, en parte, que ese era el poder de Dios. Obviamente sin conocer a Dios. ¿Ya? Y digo en parte. Pero, ¿cómo se llama? Al punto que voy de que él tenía la necesidad de ser escuchado y de ser algún grande. Entonces lo que lo motivaba en su ministerio, entre comillas digo, ¿cierto?, de usar un poder sobrenatural, porque vemos que aquí hay artes mágicas, ¿cierto? Hay un poder sobrenatural. ¿Para qué embelezarme? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué esforzarme? Esmerarme en tener artes mágicas, ¿cierto? Todo lo demás, poder engañar a la gente que este es el gran poder de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Con la necesidad, para cubrir la necesidad, saciar el apetito carnal de ser algún grande, de demostrar que soy grande, de demostrar que en mí se mueve el poder de Dios. Por eso que cuando vio que los apóstoles imponían las manos y las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo, él dice, ¿cuánto les tengo que pagar para que ustedes oren por mí y yo haga lo mismo? ¿Por qué? Porque él quería, ¿qué cosa? Que en él se moviera el poder de Dios, demostrar que en él estaba el poder de Dios. Entonces cuando se encontró con un poder mayor, dijo, esto tengo que comprarlo, porque tengo que saciar el apetito que tengo de ser algún grande y que en mí se mueva Dios. Y cuando nosotros tenemos ese principio, que es un principio demoníaco, ¿cuál es el problema? Que estamos dispuestos a transar, porque Dios no es nuestro soberano, Dios es un instrumento para alcanzar lo que yo quiero. Y eso está muy infiltrado en la iglesia. Y yo se los digo porque yo lo viví. Yo fui así y en mí se movía un poder demoníaco. Y mucho poder. ¿Cuál es el tema? Que muchas veces cuando leemos aquí y uno ve aquí, ¿cierto?, que son artes mágicas, ¿cierto? Uno dice, no, los que practican las artes mágicas son los que toman pociones y pócimas, ¿cierto? Y la hierba, ¿cierto? Y que sale humo cuando junto las cosas, así como sale... ¿cómo se llama? En las películas, ¿cierto? Y todo lo demás. No, las artes mágicas, hermano, hay que recordar de que el reino de Satanás es una imitación o un intento de imitar el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros ocupamos las artes mágicas, muchas veces puede ser consciente o puede ser inconscientemente. Cuando yo tengo estos principios, el reino de Dios no se está moviendo en mí. Y se pueden manifestar poderes sobrenaturales, pero que no tienen su proveniencia en Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar atentos, amados. Y tenemos que estar apercibidos y poder entender y poder analizarnos si quizás en nosotros no está este principio de querer ser algún grande, de querer que me admiren, querer que me tomen en cuenta. Y nosotros podemos darnos cuenta de, ¿cierto?, de esas cosas. Muchas veces, ¿cierto?, ¿cómo nos sentimos cuando no me llaman, cuando no me buscan, cuando no me dan la atención que yo creo merecer? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Para qué usamos o para qué intentamos demostrar que Dios nos habla también, que tengo revelación, que Dios me habla, que tengo visión, que tengo sueños? Porque esa es la mayor trampa del enemigo con que ha engañado al mundo entero. Y desgraciadamente se ha infiltrado en la iglesia. Les vuelvo a reiterar.
Yo lo viví, hermano. Yo viví engañado por demonios, viví endemoniado pensando que estaba sirviendo al Dios vivo. Era pastor de una iglesia evangélica. No era una secta, ¿cierto? No era ninguna. Era una iglesia evangélica. Me fui ¿cómo se llama? Discipulado, por un año, ¿cierto? Para prepararme para ser pastor y empecé a pastorear a una pequeña congregación. Y estaba totalmente endemoniado y estaba usando por medio de mí. Los demonios estaban haciendo señales, hablaba en lenguas, profetizaba, tenía visiones y, ¿cómo se llama? Oraba por la gente y se sanaba, predicaba, ¿cierto? Y la gente se sentía bien, se sentía motivado, etcétera, etcétera. Y era un poder engañoso, un poder demoníaco que me llevó, o sea, Dios por su misericordia permitió que las tinieblas que estaban disfrazadas de ángeles de luz se vieran obligadas a manifestarse como las tinieblas que eran. Eso pasa cuando llega la luz a nuestra vida, amados. Las tinieblas que se disfrazan de luz se empiezan a manifestar como lo que realmente son. Y cuando esos demonios se vieron obligados, porque el Señor Jesucristo, por su gracia, llegó a rescatarme, esas tinieblas empezaron a manifestarse realmente como demonios y yo empecé a padecer. Porque antes estaba súper tranquilo, ¿cierto? Siendo algún grande, siendo el ungido de Dios, ¿cierto? El pastor, ¿cierto? Que tenía revelación, que tenía sueño, que tenía profecía, que tenía como 7 lenguas, ¿cierto? Y que tenía visiones de ángeles, hablaba con ángeles, etcétera, etcétera. Y yo estaba re bien, estaba súper cómodo. Estaba contento, porque mi ego estaba lleno. Dios me admira, Dios me usa, Dios aquí, Dios allá. Y resulta que eran demonios. Y uno de los demonios que salió era el espíritu del anticristo. Entonces, cuando Jesucristo llegó a mi vida, obligó a que las tinieblas se manifestaran como lo que eran. Y eso es bíblico. Nosotros vemos de que cuando el Señor Jesucristo, en una de las oportunidades que Él echó fuera, ¿cómo se llama?, de demonios, llegó a una sinagoga, hermanos, donde había una reunión, probablemente un culto a Dios. Quizás no como el culto hoy, ¿cierto? Pero un culto judío a Dios. Y él llegó y cuando entró a la sinagoga, había una persona que obviamente no era un endemoniado como ¿cómo se llama? Gadareno, ¿cierto? Endemoniado, así que andaba por los sepulcros, sino era una persona normal que quizás estaba dentro del culto y probablemente tenía algún grado de, de liderazgo para poder estar ahí. Porque no cualquiera, podía entrar. Y cuando entró Jesús, entró la luz, entró la presencia de Jesús, el demonio que estaba dentro de esa persona, que no se había manifestado como demonio, sino que probablemente estaba como un espíritu religioso, estaba callado, engañando a la persona, haciéndole creer que no tenía demonios. Pero cuando llegó la luz, llegó Jesús, el demonio se manifestó como lo que era, y grita: ¡ah! Yo sé quién eres, el Hijo de Dios, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Y Jesús echó fuera al demonio. Por eso la gente quedó pasmada. ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que dentro de esa congregación, donde probablemente se estaban preparando para el culto a Dios seguramente, ¿cierto?, había alguien endemoniado, que no daba vuelta a los ojos, que no tenía droga, que no tenía lujuria, que no era un adúltero, que no era un fornicario, que no era un drogadicto, pero era una persona que tenía un demonio. Entonces cuando Jesús llegó a mi vida, sin ni siquiera yo llamarlo, sino por su mera gracia y su misericordia, ¿qué hizo? Empezó a dar luz, y cuando alumbra la luz, se muestran las tinieblas como lo que son. Mira, hermano, yo tuve una experiencia hace años atrás, es más para poder explicar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, el concepto. Yo me fui a quedar a la casa de, de un familiar. Y esta casa no había nadie ahí hace como 3 días. Yo llegué, ¿cierto? Tenía como, 19 años, ¿cierto? Y solo. Entonces, en la noche, como a las 3 de la mañana, me dio hambre. Fui para la cocina, para ver si había algo, para comer, ¿cierto? Y por flojo, no encendí la luz de la cocina. Y encontré una bolsa con pan. Tomé un pan y, me lo comí. A la otra noche también lo mismo. Eran como las 3 de la mañana. Y dije, ¿verdad que hay una bolsa con pan? Fui también sin prender la luz. Saqué un pan y me lo comí.
Y al otro día, ya como a las 2, 3 de la tarde, dije, voy a ir a buscar el último pancito que queda ahí. Y cuando abro la bolsa ya con luz, me doy cuenta de que el pan estaba verde, enmohecido. ¿Por qué? Por no haber encendido la luz, ¿cierto? Bueno, mientras no hay luz, yo no me puedo dar cuenta de lo que yo estoy realmente viviendo, si realmente es tiniebla, si realmente está contaminado, si no llega la luz del Señor Jesucristo. La luz de la palabra verdaderamente revelada, pero no de una revelación que yo entiendo solamente, ¿cierto?, un versículo bíblico. Esto significa, sino una palabra revelada a mi vida, un rema de Dios. Y cuando hablo de rema de Dios, no hablo de un rema de Dios que Dios me dice, anda a las montañas, anda a hacer esto, te llevaré a las naciones, te llevaré a esto. No, estoy hablando de un rema de Dios que cala mi vida y me lleva a la conversión, a cambiar de dirección. Ese es un rema de Dios, principalmente. Una palabra aplicada por el Espíritu Santo a mi vida que tiene poder para una parte que está en mí muerta, le da vida, me da conciencia que necesito arrepentirme, que ya fue pagado el precio, que hay una justicia que tengo que seguir y que tengo el poder en Dios para poder seguirla y que toda opresión demoníaca que yo me esté dando cuenta que está en mí ya fue juzgada en la cruz. Esa es la conciencia de pecado, justicia y juicio. Entonces, cuando el Señor Jesucristo llegó a mi vida, me empecé a dar cuenta que todo eso era demoníaco, que eran demonios. Y Dios me dijo textualmente, tú hiciste hechicería y hechizaste a todos los que estaban bajo tu pseudo pastorado. Y tienes que orar por ellos y les tienes que decir lo que pasó. Entonces, nosotros vemos de que es grave, hermanos. Es grave. Por eso de que, uno ve de que esto muchas veces se infiltra en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una imitación. Y nosotros nos quedamos con la imitación porque nuestro interior es el que no quiere cambiar. Amamos ser grandes. No hablo de ser un emperador, de ser aquí, sino quiero ser alguien importante. Pero en el mal sentido de la palabra. Porque hay un aspecto sano de querer ser alguien importante en el reino de Dios, en el sentido de querer ser un aporte para Dios. Y no ser simplemente un bulto, ¿cierto? Sino querer ser un aporte, querer encontrar en qué Dios me quiere engranar para poder aportar al funcionamiento o al establecimiento del reino de Dios acá en la tierra. Eso es sano, eso es normal. Eso hay que tenerlo. Pero cuando hablo de querer ser alguien importante, que quiero mostrarme, quiero ser visto. ¿Vale? Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta con eso? Porque cuando no soy visto, cuando no soy reconocido, ¿cuál es mi reacción? ¿Qué es lo que hago con ello? O sea, nadie dice que no me voy, ¿cierto?, a sentir mal cuando soy ignorado, cuando no soy, tomado en cuenta. Obviamente que eso nos hace sentir mal. Quizás a unos más, a otros menos. Pero al punto que voy es que, ¿qué hago yo con eso? ¿Me amargo? ¿O empiezo, cierto, a buscar artilugios y cosas para mostrarme más? Entonces, tenemos que entender de que ese principio de querer ser algún grande es lo que abrió la puerta para que las artes mágicas se pudieran manifestar en Simón. Y eso pasa muchas veces en las iglesias, especialmente con el mover profético. Y nosotros tenemos que entender de que existe un mover profético real del reino de Dios, necesario. Pero muchas veces es una corriente, es una moda, y este mover profético, las personas lo corrompen a tal manera porque lo usan como un instrumento para hacer algún grande. Para ser oídos, para tener atención. Miren, hermanos, es triste ver, por ejemplo, gente que de repente lo único que predica que transmite, ¿cierto? Es, miren, yo el otro día vi un live en TikTok, creo, ¿cierto? De un pastor que estaba 2 horas transmitiendo en vivo y más,
¿cierto? Como 3 horas, ¿cierto? Y estaba diciendo, yo veo que Dios te está sanando, y ahora veo cómo fluye, y está llegando a ti la promesa de Dios, porque Dios te ama, porque dice, ¿cierto?, que la fe mueve montañas, por lo tanto tu fe se está moviendo, y Dios ha visto su sufrimiento, y Dios te está levantando, y ve ahora que se está haciendo el milagro, y se está haciendo el milagro, y veo cómo desciende el poder sobre ti, y ahora veo, sí, tú que estás llorando, sí, ahora, sí, levántate, porque Dios escuchó tu oración y tu petición, y así todo el rato, en eso. Habían 10.000 personas que lo estaban mirando, y ni siquiera era alguien que era muy famoso, que digamos. Así todo el rato, 3 horas, 10.000 personas, todos comentando amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, lo recibo. Entonces, ¿qué es lo que estaban recibiendo? Probablemente artes mágicas, hermano. Porque miren, hermanos, ¿cuándo se fue el engaño? Cuando llegó el Evangelio del Reino por medio de Felipe. Y el Evangelio del Reino no es decir que estoy predicando el reino. El Evangelio del Reino no es solamente decir Jesús es Rey. El Evangelio del Reino no es solamente decir en el nombre de Jesús de Nazaret. El Evangelio del Reino no es solamente hablar y decir que Jesús es el que manda, que no hay que someterse. El Evangelio del Reino no consiste en palabrerías, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es más, dice el poder de Dios. Amén. En eso consiste el Evangelio del Reino. Pero el poder de Dios de tu sometimiento a la soberanía de Jesucristo. De nuestro sometimiento a las reglas inestrictas de la moral y la palabra de Dios y no salirnos ni a izquierda ni a derecha. Y miren, hermanos, uno ve con mucha angustia y pena y tristeza cómo un instrumento tan necesario que es el ministerio profético o la profecía se toma por mucha gente como un instrumento para saciar sus apetitos de grandeza. Que no quiere decir necesariamente que es alguien que quiero ser alguien importante, sino que muchas veces tenemos heridas en el alma que no hemos resuelto y tenemos problemas, ¿cierto? Y tenemos esta debilidad tan grande que necesitamos ser oídos, necesitamos ser escuchados, necesitamos mostrarnos. Porque de esa manera salimos de nuestra depresión, de la angustia, ¿cierto? Y de tantas otras cosas más. Y no quiere decir de que no vamos a ser escuchados. El Señor Jesucristo dice, si a mí me rechazaron, a ustedes también los rechazarán. Pero si a mí me escucharon, a ustedes también los escucharán. También, ¿cierto? En Primera de Juan dice, el mundo no nos oye porque no es de Dios, pero los que son de Dios sí nos oyen. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, de que tenemos que realmente abrirnos al concepto de dejar de buscar las migajas y buscar el reino. Cuando llegó el reino de Dios, la gente se dio cuenta del engaño, de que Simón y todas las artes mágicas o el poder que había en él no se comparaba con el poder que se estaba manifestando en el evangelio que predicaba Felipe. Y no era solamente por las señales, sino era por la condición de Felipe. Porque dice de que le creyeron a él. Miren, vamos a ver. En el versículo 12 dice, mas cuando creyeron a Felipe, y esto es importante porque Felipe se ganó una credibilidad que fue superior a la de Simón. Y esto nosotros vemos de que depende de la condición del ministro. Por ejemplo, nosotros vemos con Moisés, ¿cierto? Cuando Dios empezó a enviar por medio de Moisés las plagas, habían 2 hechiceros con Faraón que imitaron las primeras plagas, entre comillas digo, ¿cierto?, para convencer a Faraón de que no era un poder sobrenatural o mayor que el que estaba en Faraón. Hasta que llegó un momento que ni aún los hechiceros pudieron imitar lo que estaba manifestando el poder de Dios, y ellos mismos dicen, esto es el dedo de Dios. Lo mismo que pasó con Simón. Entonces,
Tenemos que cuidarnos, amados hermanos. Y yo a cualquier persona que esté viendo este video le digo, analízate, porque muchas veces nosotros como iglesia hemos sido irresponsables. No tenemos capacidad de discernir y no tenemos capacidad de intervenir cuando debemos intervenir. Porque buscamos, ¿cierto?, el discernimiento de cosas astrales, cosas místicas, ¿cierto? Buscamos ese discernimiento, ¿cierto?, que Dios me da. Y muchas veces no nos damos cuenta que bajo nuestro amparo, bajo nuestro cobijo, hay gente que muchas veces está siendo influenciada por estos espíritus de engaño porque tiene una necesidad tiene una necesidad de ser admirado para poder calmar una herida que no ha sido resuelta. Si no tenemos la capacidad de discernir eso y la capacidad de intervenir con sabiduría, entonces, ¿para qué vamos a ver ángeles? ¿Para qué voy a tener sueños? ¿Para qué voy a tener un don de interpretar sueños? ¿De qué me sirve si mis hermanos que están bajo mi amparo están endemoniados y yo los amparo sin darme cuenta? Hermano, yo estuve bajo un discipulado de 1 año, endemoniado, ministrando demonios a la gente. Y nadie se dio cuenta. Si no es por Dios que interviene, yo hubiese ido de mal en peor, engañado y engañando a muchos. No hables, papi, que te... No, hijo, no. Entonces, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que hay una necesidad. Y esto no solamente pasa con el misticismo, hermano. Muchas veces nosotros vivimos engañados, empecinados también, en que nosotros tenemos una forma de ver el reino, una forma de ver a Dios, y que esa es la forma real, y de ahí no nos saca nadie. Y vivimos limitados. Pero es triste ver, y vuelvo a reiterar, es triste ver de que el ministerio profético se usa, en la mayoría de los casos visibles por lo menos, en la mayoría de los casos visibles, se usa solamente para poder llegar a ser algo grande y ser oídos, tener audiencia. Y es triste, hermanos. Los grupos de Facebook, hermanos, cristianos, que tienen 1.000 personas, 2.000 personas. Miren, hermanos, todos comparten cosas, comparten sus mensajes, comparten sus cultos, comparten sus revelaciones, como si fuese la última revelación, la última Coca-Cola, ¿cierto? De lo último, así como que tuve la revelación y esto tengo que compartirlo con el mundo porque es lo máximo. Y resulta que ninguno de los del grupo se ve. Solamente están en grupos cristianos para compartir. Desparramarse, mostrarse. Pero ninguno se trata de edificar. ¿Para qué, hermano? Solamente para mostrar. Entonces, claro, las redes sociales son un medio para poder compartir, ¿cierto?, el mensaje. Y claro, es hermoso, es un instrumento que hay que usar y hay que saber usar en el espíritu. Mostrar un mensaje y que Dios toque, ¿cierto?, el corazón de alguien y que para alguien pueda ser de bendición. Amén, aleluya. Pero estoy hablando de lo interno, cuando yo ocupo las redes sociales para mostrarme. Y yo creo que mi revelación es la última chupada del mate, la última Coca-Cola en el desierto. Hoy esta revelación, pero la tengo que compartir porque esto va a cambiar el diseño de la iglesia, porque la iglesia está así y esto tiene que cambiar porque aquí vamos a hacer una reforma espiritual. Por favor, hermano, como dicen las escrituras, no hay nada nuevo debajo del sol. Amén, amados. Entonces, voy a lo interno. Si queremos mostrarnos, por eso, esto te tienes que analizar. Si realmente yo quiero mostrarme, e incluso estoy sirviendo a Dios porque tengo esa necesidad de mostrarme, esa necesidad de tener una audiencia, de ser oído, tengo que ser discipulado, me tengo que arrepentir. ¿Por qué? Porque esa necesidad puede ser saciada, pero tiene que ser saciada de una manera sana en Cristo Jesús. Porque a la larga puede terminar siendo una puerta de engaño para ti mismo y para todos los que tú tengas algún grado de influencia. A eso es lo que yo muchas veces llamo, ¿cierto?, un ego camuflado, una arrogancia oculta detrás de una falsa humildad. Porque tenemos el afán de que nos miren, de que somos la iglesia más grande, de que soy un profeta. Miren, hermanos, hay gente que tiene una falsa humildad, que no se dice profeta,
que no se dice apóstol, que no se dice pastor, que no se dice maestro, etcétera, etcétera, pero anhela en su corazón que alguien se lo diga. Entonces trata de demostrarlo con indirectas. Y eso pasa mucho, hermano. Yo prefiero seguir al paso que Dios me está llevando, hermano. Digan lo que digan de mí. Firme y adelante. Al crecimiento que Dios me quiera dar. Aceptando que hay muchas cosas que Dios me quiere corregir, etcétera, etcétera. Yo prefiero llegar al lugar que Dios me quiere llevar, que yo adelantarme y llegar a ser algún grande, pero nunca haber llegado al punto que Dios me quería llevar. Miren, hermanos, nosotros vemos el caso de ¿cómo se llama? Noé, por ejemplo. Noé, hermanos, predicó durante 120 años. No se convirtió en nadie más que su familia. Nadie. O sea, el día de hoy sería un fracaso ministerial tremendo. Y muchas veces en la iglesia juzgamos así. Uy, este ha logrado grandes cosas, tiene muchas iglesias. Impartió, está predicando aquí. Cuando vemos de que la sustancia de lo que se está ministrando no es la cabalidad del reino. Y nos dejamos impresionar por esas cosas. Y lo que tiene que ver es la sustancia de lo que estamos ministrando. La sustancia de lo que está provocando en la vida de las personas. Con respecto a su relación con Dios. Cuánto la persona se acerca más a Dios, se hace más dependiente de Dios, se amolda más a la Escritura, a lo que realmente dice la Escritura, cuanto más amolda su vida a los decretos, a los derechos, y a la moral bíblica de Dios. Cuanto más espiritual es la persona. Cuando digo espiritual no es místico, sino es ser espiritual práctico. Cuanto más espiritual me vuelvo. Ese tiene que ser el sello de tu ministerio. Si tienes 2 personas, aleluya. Si tienes 12, aleluya. Si son 1000, aleluya. Pero ¿qué sustancia estás sembrando o estás dejando que el Espíritu Santo siembre en el corazón de las personas? En el libro de Hechos dice claramente de que el Espíritu Santo añadía a quienes habían de ser salvos, pero muchas veces nosotros nos empecinamos por nosotros a añadir a las personas que les mentimos diciendo que son salvos y muchas veces no lo son. Entonces, de lo que quiero que se preocupen, amados, es de la sustancia. No busque profetizar, no busque ser algún grande, no busque tener visiones, no busque ser maestro, no busque ser oído, escuchado, que siempre escuchen a no que a mí no, que quiero ser un líder, organizar, que cuando yo hago las cosas nadie me pesca, porque aquí, porque, etcétera, etcétera. No busque esas cosas, hermano. Busque la sustancia del reino de Dios. Si usted tiene un llamado profético, busque la sustancia del llamado profético, que es el ministro, la condición que tiene que tener un ministro. Y no se sienta indispensable. Sin mí, no, hermanos. Toda la iglesia, en parte, todo creyente, en parte, es un profeta de Dios porque transmite, o deberíamos transmitir, el mensaje de Dios sin cambiarlo, sino como testigos fieles. Todo creyente, en parte, es un maestro. En Hebreos 5 dice, vosotros ya deberíais ser maestros, en el sentido de que ya deberían tener practicado y entendido con sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, de que todos deberíamos tener la capacidad de poder defender la fe, defender el Evangelio. Porque lo entendemos, porque lo sabemos. No de una manera como un profesor, ¿cierto? Que sabe explicar, tiene una estructura, ¿cierto? Y todo lo demás, y que se entiende. Pero todos deberíamos tener un conocimiento de maestro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando en la construcción, ¿cuándo es considerado alguien un maestro? Cuando sabe lo que está haciendo. Independientemente que es un jefe, el que le da las órdenes, ¿cierto? Porque hay un ingeniero, un arquitecto, etcétera, etcétera. Y el que le dice, hay que hacer esto, hay que poner tantos palos, hay que hacer tal y tal cosa. Él sabe lo que se está haciendo. No solamente está siguiendo una orden. Sabe por qué se está poniendo ese fierro ahí, sabe por qué ese tipo de mezcla se está echando. Entonces, un maestro después puede hacer sus trabajos particulares porque sabe lo que está haciendo. Lo mismo y aún mayor en el reino de Dios. Sabemos lo que es el reino. Sabemos por qué tenemos que perdonar. Sabemos por qué existen las visiones, por qué existe el don realmente.
Miren, cuánta necesidad hay de la profecía, hermano. Pero cuánta falsa profecía, cuánto falso ministerio se está moviendo. Los que son abiertamente falsos y los que encubiertamente son falsos. Miren, hermano, yo anhelo la guianza del ministerio profético. Creo de que hay aspiraciones espirituales de un futuro ministerio profético cerca nuestro, claro que sí. Pero cuánto anhelo un mover profético porque lo necesitamos, como congregación grande o chica. Pero muchas veces nos movemos en tantas tonterías que me mostró, que Dios me dijo, que aquí, que allá. Y cuando necesitamos dirección, cuando una persona está en una encrucijada, cuando un siervo de Dios está viviendo una lucha, por 1 año, por 2 años, por 3 años, una lucha, consultándole a Dios, Señor, ¿sigo o no sigo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Dónde está la profecía? ¿Dónde está el supuesto discernimiento profético? Para ver de que este hermano se está desviando, de que este hermano está en peligro de incluso terminar siendo influenciado por demonios, que está destruyendo al cuerpo de Cristo, que se está enalteciendo y va a terminar mal. ¿Dónde está nuestra capacidad profética de intervenir? Porque el profeta no solamente ve, sino que interviene. Hablo del mover profético. Pero hermanos, vemos, ¿cierto? Y cuando ya los platos están rotos, recién intervenimos. Hermano, es importante, amados, porque así tiene que funcionar el cuerpo de Cristo. Eso es trabajar en unidad, en equipo. Entonces tenemos que tener esa capacidad, pero para eso necesitamos trabajar en nuestro interior. Quiero ser algo grande, quiero ser conocido, quiero ser reconocido. Y eso se nota. Tengo un sueño, una visión, una revelación que es divina. Y automáticamente me cambia mi personalidad. Vemos, ¿cómo se llama? Hermanos que son humildes, ¿cierto? Súper calladitos, ¿cierto? Que no rompen. Hermano, usted ve hacia aquí y allá. Y cuando tienen una revelación de Dios, les cambia la personalidad y son otra persona. Y hablan, es que Dios me dijo, es que aquí, es que usted tiene que hacer esto y esto otro, porque Dios es así. ¿Por qué? Porque con la revelación de Dios muchas veces nos enaltecemos y eso es un error y es un peligro. Si usted está en esa condición, necesita analizarse, necesita arrepentirse y encontrar en Cristo Jesús que llene ese vacío, porque ese vacío constantemente va a ser un peligro para su vida y para los que usted tenga influencia, para los que realmente crean en usted, que usted se mueve en el gran poder de Dios. Que tarde que temprano, a la larga, puede ser que termine usando artes mágicas en vez del poder de Dios. Entonces, tenemos que nosotros saber, hermanos, que el mover del reino de Dios, el mover espiritual, es diferente a lo que muchas veces pensamos. Depende de la condición interna. El reino de Dios y el poder del reino de Dios se mueve según la condición interna, porque el reino de Dios se establece de adentro hacia afuera, no es externo. Cuando habla de que el reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, está hablando que así se establece en el corazón de la persona, con justicia. Me muestra cuál es la verdadera justicia de Dios. El pecado, la transgresión, el error, le da luz a las tinieblas. Y me lleva a vivir una vida de verdadera justicia. ¿Amén? ¿Ya? Entonces, eso se establece en el corazón. Justicia, gozo y paz. Un gozo que no significa que nunca voy a estar triste. Jesús lloró, hermano. Y no por llorar o no por estar triste, pecó. Hay un gozo interno. ¿Cierto? Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y eso no significa de que perdió el gozo del Espíritu Santo. Porque ahí, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Uno dice, ¿y dónde está el fruto del gozo? Bueno, ahí estaba. Porque su gozo estaba justamente en lo que dice Hebreos 12. Habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. El gozo se manifestó en la esperanza de que la situación que estaba viviendo, como Pablo dice, las
las aflicciones que podamos vivir en el tiempo presente no se han de comparar con la gloria venidera. ¿Amén? Entonces, el gozo no se fue. Pero nosotros pensamos de que muchas veces el gozo de Dios es estar felices siempre. Y, ¿cómo se llama? Obviamente que el gozo de Dios nos va a provocar felicidad. Es obvio. Pero van a haber situaciones que nos van a causar aflicción. Hay gente que dice, hermano, gócese en el Señor. Y resulta que estoy pasando una tremenda depresión. Gócese. Hermano, si es que fuese tan fácil como decir, ya, quiero gozarme, listo, se acabó la depresión, hubiese salido solo. O gente que está triste le dice, deja de estar triste. O gente que está con muchas cosas en la cabeza, deja de preocuparte. Uy, qué fácil. ¿Cierto? Qué fácil. Gracias, listo. Gracias por tu consejo divino, poderoso. Por favor, hermano. Hay un proceso. Nuestra mente es complicada. Y para eso es el poder de Dios. Para eso es el reino de Dios. Para ministrarnos. Pero ministrarnos el verdadero poder de Dios. Que no significa de que estar triste significa estar amargado. Que es diferente. Pero van a haber procesos que vamos a tener que vivir donde Dios nos va a tratar nuestro carácter porque quiere cambiar cosas en nosotros. O quiere llevarnos a que demos pasos o tomemos decisiones o que cambiemos el rumbo de nuestra vida. Porque Dios quiere darle otro rumbo a nuestra vida y muchas veces tenemos que tomar decisiones de fe para lo que Dios nos quiere llevar. Si no, no lo vamos a alcanzar nunca. Muchas veces Dios nos quiere sacar de una vista terrenal y limitada que tenemos del reino de Dios. Amén. Entonces, eso, hermano, si vamos a usar o queremos vivir el reino de Dios, tiene que ser de adentro hacia afuera. Analícese. ¿Quiero ser algún grande? Porque miren, Pedro tuvo una revelación real de Dios, admitida por el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor Jesucristo admite y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, te lo reveló. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Porque Pedro tenía una necesidad de ser visto, una necesidad de ser líder. Él era un líder, ¿cómo se llama? Para los 12. Pero era porque Pedro tenía una necesidad de ser líder, por una carencia que tenía. Entonces, cuando el Maestro Jesús le dijo de que había tenido una revelación divina, y que no era un engaño del diablo, era realmente una revelación divina, ¿qué pasó con él? Se enalteció y esa condición abrió puertas para que entrara Satanás en él. Y después de haber tenido una revelación divina, el mismo Señor Jesucristo le tiene que sacar al mismo diablo de él y dice, sal de aquí, Satanás. Y eso fue solamente por la condición interna. ¿Cómo reaccionamos incluso a la revelación divina? Para enseñar, para entender las Escrituras, para dar un mensaje, las visiones, los sueños que Dios me habla, que Dios me muestra. Hermano, a todos Dios nos habla y a todos Dios nos muestra. A todos. A todos, hermanos. Si a mí Dios no me hablara, yo no estaría con ustedes ahora. Y mucho menos llevando una congregación. Jamás lo haría. A todos Dios nos habla. Pero ustedes nunca me han no he visto que diga, es que Dios me habló, es que Dios me mostró, es que Dios me mostró un diseño. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, cómo funciona el reino de Dios. Y lo más importante, lo que parte de adentro. Amados hermanos, y que yo los insto a analizarse. ¿Estoy sirviendo a Dios porque quiero ser algún grande? En el mal sentido de la palabra, ¿cierto? Porque quiero audiencia, porque quiero ser escuchado y siento esa necesidad de ser escuchado. Si es así, ¿cierto? Hermano, quizás tiene un llamado de Dios, pero necesita cambiarlo de adentro para que sea bien encauzado. Hermano, muchas veces con mi esposa hemos visto hermanos, hermanas, que están, a cargo de un grupo de personas, ¿cierto? Que están endemoniados. Y nadie se da cuenta. Y desgraciadamente no podemos intervenir porque no tenemos nada que ver ni con él ni con sus coberturas.
un espíritu de revelación, un espíritu de misticismo, que se disfraza del reino de Dios. Pero estamos tan cegados con el querer pompa, querer que nos miren, que ni aún los líderes se dan cuenta. Porque quieren ser, cierto, admirados, porque ya tengo una persona con revelación, tengo una persona con profecía, y aquí que tengo tantas congregaciones que Dios está levantando, y puede ser que Dios las esté levantando, pero esa persona necesita ser instruida, necesita que alguien con mayor discernimiento le diga, hermano, ¿sabes qué? Veo algo en ti, te voy a ministrar, vamos a conversar, a ver cómo es tu vida, cómo es tu personalidad, qué pasó en tu infancia, cómo estás. Y es triste verlo, porque terminan siendo engañados y engañando a muchos. Miren, lo que dice acá, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, 12 al 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ojo, amados, que aquí dice los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Y muchas veces nosotros queremos ser perseguidos, queremos, entre comillas, queremos ser aborrecidos, queremos ser rechazados para calzar, ¿cierto?, en el molde que dice de que padecemos por causa de Cristo. Pero es algo que buscamos nosotros. Y muchas veces en nuestra forma de ser, pesada, agria, fría, sin carisma, sin amor, sin respeto, sin justicia, lo que nos hace ser, entre comillas, perseguidos, apartados. Porque queremos calzar con ese propósito de los pobrecitos, de los que son dejados, de los que son menospreciados, ¿cierto? Hermanos, vivimos una fantasía. Aquí dice el que quiere vivir piadosamente o justamente en Cristo Jesús. Y eso significa vivir en la justicia de Cristo. Muchas veces nosotros somos rechazados porque nosotros rechazamos a los demás. Estamos en una congregación y no aceptamos nada de nadie, porque nos creemos tan superiores que todo lo que tienen los hermanos, ninguna cosa me puede hacer de, edificación, porque es un religioso, ora muy fuerte, ora mucho, ora muy largo, ora muy corto, es muy serio, es muy alegre, tiene mucha visión, es muy místico, es muy serio, es muy callado. ¿Y qué hacemos entonces congregándonos con ellos, hermano? Si los menospreciamos tanto que ni aún sus oraciones queremos escuchar. Entonces, cuando habla de que los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, está hablando de que la persecución viene por causa de vivir según el amor, la paciencia, la misericordia y la justicia de Dios. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos va a mantener libre de el engaño, de ser engañados o terminar siendo engañados y siendo engañadores? La escritura. Pero no la escritura que yo diga, el versículo que dice aquí me muestra una nueva revelación para la iglesia y aquí yo soy el elegido. O un nuevo sistema. No hay nada nuevo bajo el sol, amados. Sino lo que nos muestra aquí de que la escritura es inspirada divinamente. ¿Útil para qué? Para tener revelaciones. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Para perfeccionar al ser humano, para que estemos enteramente instruidos en toda buena obra. Eso es discipulado, eso es el fin de la iglesia, ese es el fin del ministerio profético, apostólico, pastoral, maestro, evangelístico. Todo eso y todos los dones que usted quiera tener es para eso, para perfeccionar a la persona, para que seamos hombres y mujeres instruidos, que sepamos, que entendamos de una manera consciente por medio de la enseñanza de la Escritura. Para eso es útil la Escritura. No para que usted tenga revelaciones, sueños y sea alguien importante para que lo oigan, para que salga de la oscuridad, ¿cierto? Y de repente lo ensalcen y reconozcan que usted siempre tuvo la razón. La Escritura es útil para perfeccionarse. Perfecciónese en la Escritura, porque eso no va a apartar del engaño. Pero no perfeccionarse en cómo tener revelaciones, cómo usar los dones, que es parte de, sino perfecciónese en ser una persona instruida para toda buena obra.
obrar bien con su esposo, obrar bien con su esposa. Aprender realmente qué es respetar a su cónyuge, qué es amar a su cónyuge. Aprender qué es tolerarse con el hermano. Saber en realidad qué significa hacer acepción de personas, porque muchas veces usted ha hecho acepción de personas porque cree que el otro es religioso, cree que es místico, cree que es muy serio, cree que es muy acá, y usted está pecando. Porque Dios aborrece a los que hacen acepción de personas. Y nos engañamos diciendo que no es acepción de personas, sino que aborrezco la hipocresía. Y muchas veces nosotros somos los hipócritas. Y no los otros, sino que los otros son como son nomás. Lea la Escritura, instrúyase en la Escritura. Abra su corazón de una vez, que necesita moldearse, necesita ser perfeccionado. Pero estamos preocupados de otras cosas. Solamente debe apuntar. Que mi marido, que mi esposa, que mi hijo, que aquí, que allá, que no le recibo nada por esto, hasta que haga esto, hasta que haga todo otro, hasta que vea yo que sonría más, hasta que vea que ora menos, hasta que vea que... Y estamos aquí perdiendo años de nuestra vida, hermano, perdiendo años valiosos de nuestra vida. Y los estamos perdiendo, los estamos echando a la basura, en tonterías. Cuando lo que tenemos que hacer es llegar a que la palabra de Dios y el ministerio realmente nos redarguya, corrija, instruya en justicia, no en lo que quiere él, sino en justicia, para que nosotros podamos ser perfectos y enteramente instruidos, para que podamos ser personas que todo lo que obramos sea bueno delante de Dios. Nuestras reacciones sean gratas delante de Dios. Y ese es el proceso del discipulado. Ese es el fin de la iglesia, hermano. Ese es el fin de un sueño, de una revelación, de un don. Ese es el fin. Miren, ¿qué dice en Jeremías 6, del 13 al 14? Dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande de ellos, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Esa palabra en el hebreo avaricia, ¿cierto? Tiene que ver con codicia. Codiciar ser algún grande. Codiciar ser escuchado, ser oído. O, en el otro extremo, codiciar calzar en este molde de ser perseguido. Porque cuando yo codicio de mala manera en la carne, por ejemplo, ser un profeta, empiezo carnalmente a mostrarle a la gente, sin decirlo, que calzo con los requisitos para ser profeta. Entonces digo, el profeta es sensible, yo soy sensible, calzo como profeta. Es que dice, ¿cierto?, que, ¿cómo se llama? El profeta dice las cosas como son. Yo calzo porque entonces voy a empezar a decir las cosas como son. Dice de que los verdaderos siervos de Dios son perseguidos por incluso la misma iglesia, los religiosos y los fariseos. Y juzgamos a los ministros de Dios, que son verdaderos ministros de Dios, muchas veces como hipócritas y fariseos, cuando no lo son. Según nuestro juicio sí, pero según Dios no. Entonces calzamos en eso, e inconscientemente hacemos cosas en las cuales obviamente la gente nos va a rechazar, hermano. Si yo soy pesado, hago comentarios hirientes, soy apático, soy frío, no sé, soy, ¿cómo se llama? Una persona sin empatía, ¿cierto? Que de repente, obviamente la gente me va a rechazar, hermano, y no tiene nada que ver con la causa de Cristo, aunque lo haga predicando. Entonces, por avaricia, por codicia de calzar en un molde el cual no tengo. Por eso que parte de lo interior. Y aquí dice, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son, ¿qué cosa? Engañadores. Esta codicia interna nos lleva a ¿qué? Ser engañadores. Y dice, curan o sanan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Miren, el pueblo de Dios estaba, ¿cierto? Según el contexto, ¿cómo se llama? En Jeremías 6, ¿cierto? Estaba yendo a un abismo de engaño. ¿Por qué? Porque, como dice, ¿cómo se llama? En Ezequiel, venía un juicio de parte de Dios que nadie anunció, salvo los verdaderos profetas de Dios. Venía un juicio terrible, porque iba caminando en pecados y engaños. Entonces, era un pueblo que necesitaba ser sanado. Pero la sanidad no es solamente abrazar. Nanay, nanay, tranquilo, yo te entiendo.
¿Por qué? Dice, curaban el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, o sea, el mismo juicio que venía de Dios sobre ellos, con liviandad. Dice, tranquilo. Si Dios nos ama, tranquilo. Vienen tiempos mejores. Hay gente que publica en las redes sociales y dice, lo mejor está por venir. Si ustedes supieran de dónde viene esa frase, hermano, es una copia mundana, hermano. Lo mejor está por venir. ¿Qué es lo mejor? Cuando dicen, muestra cierto, así como José, que tu peor momento te prepara para tu mejor momento. ¿Qué sabes tú? Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver las cosas con ojos verdaderamente del reino de Dios, que no es empoderamiento. Porque vamos a terminar siendo engañadores y curando con liviandad. Miren, hermanos, había ¿cómo se llama? Un tiempo atrás, había un hermano que estaba, ¿cómo se llama? Sentido conmigo, ¿cierto? Porque yo sin darme cuenta había hecho cosas que a él lo habían hecho sentir mal. Y estuvo meses así. Y yo sin darme cuenta. Y yo sentí, después de un tiempo, Dios me puso, ¿cómo se llama? En el corazón, abraza a ese hermano y dile que lo amas en Cristo Jesús. Y yo lo hice. Hermano, ¿cómo estás? Quería abrazarte, le di un fuerte abrazo y yo sentí que fluyó unción y le dije, te amo en el nombre de Jesús. Y ese hermano se quebrantó, me dijo, hermano, yo estaba mal con usted por esto, otro. Y yo dije, ¿y cuándo pasó esto? Entonces, le dije, hermano, ¿sabes qué? Perdóname. Yo te amo, admiro lo que haces, etc. Porque era un tiempo de restauración. Miren, hermanos, había mucha gente que estaba comiendo conmigo, que estaba en mi casa, sabiendo que este hermano estaba herido conmigo, sin yo darme cuenta. Meses aquí al lado mío, y no fue capaz de decírmelo. Es que estamos esperando el tiempo oportuno. Claro, para ti es fácil, pero para ese hermano que estuvo meses dolido, él es el que pagó los platos rotos, no tú, por tu misticismo idiota. Perdón que lo digas. Sí, el reino de Dios es verdad, es justicia. Hermano, ¿sabes qué? Nos enteramos porque este hermano estuvo conversando con nosotros que se siente mal contigo por esto y por esto otro, para ver si tú puedes buscar una reconciliación con él. Oye, ¿sabes qué? Que yo no sabía. No, sí sabemos que no sabía, sabemos que son cosas que pueden pasar, pero para que puedas tener una relación más estrecha con él y aclarar este malentendido. Y le hubiesen ahorrado a ese hermano meses creyendo estar siendo rechazado por algo que no era así, por una mentira. Es que estamos esperando el tiempo de Dios. Bueno, ¿y para qué te sientas conmigo? ¿Por qué estás, en mi casa, ¿cierto? Compartiendo como, hermano en Cristo, si no eres capaz de decirme una cosa así? ¿Qué confianza te voy a tener? Pero tenemos revelación para interpretar sueños, ciertas cosas así. ¿De qué nos sirve? Que no digo que sea malo tener interpretación y revelación de sueños. Y tampoco digo que no sean divinas, son de Dios, muchas son de Dios. Pero como Pedro, que tuvo una revelación que realmente era divina, por su condición interna, terminó la revelación divina y por causa de la revelación y de su condición interna, entró el mismo Satanás dentro de él a tratar de apartar del camino a Jesucristo. Entonces, tener revelaciones que son realmente de Dios no nos garantiza nada. Es la condición interna del reino la que nos garantiza. Así que yo los insto a que nos analicemos. La palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Hermano, y no se quede esto solamente con un mensaje más de un culto. Medítelo, vuélvalo a escuchar, aproveche que está en video. Aproveche, hermano, véalo de nuevo, analícelo, compártalo.
lo que usted quiera hacer. Amén. Vamos a orar, amados, y vamos a renunciar al querer ser algún grande. Vamos a perdonar primero todas las veces que nos rechazaron y todas las situaciones que nos llevaron a la necesidad de ser oídos, a la necesidad de ser tomados en cuenta. ¿Amén? Vamos a pedir perdón por eso y después vamos a renunciar a esta necesidad de ser algún grande y vamos a renunciar a toda arte mágica que haya operado en nosotros, esté operando o que quiera operar en nosotros. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias, Señor, por poder estar reunidos acá. Yo te ruego que empieces a orar en nosotros. Yo te pido, Señor, que nos des tu corazón para poder perdonar, Señor, con tu amor. Espíritu Santo, úngenos con tu amor para poder tener la capacidad de perdonar. Tu palabra dice de que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por tu Espíritu Santo. Y no podemos perdonar si no es con tu amor sobrenatural, Padre. Así como Cristo nos perdonó. Ahora usted, mientras yo estoy orando, empieza a perdonar a todos los que no lo han tomado en cuenta. Cónyuges, maridos, esposas, hijos, padres, madres. Todos los que nos han tomado, no los han tomado en cuenta. Padres que no los llaman para el cumpleaños, padres que no están ahí con usted, padres que se fueron, padres que están presentes pero nunca estuvieron, padrastros, lo que sea. Empieza a perdonar, desde ahora ya, empieza a perdonar. Empieza a perdonar, amado, amada. Y nómbrelo con nombre y apellido. No deje pasar esta oportunidad. Empieza a perdonar. Amén. Empieza a perdonar. Señor, perdonamos en el nombre de Jesús. Padres que no nos tomaron en cuenta, que no nos dieron el valor que deberíamos tener o el que pensamos que deberíamos tener. Señor, que no nos dieron el lugar de hijo. Madres que no nos tomaron en cuenta. Madres que nunca nos vieron como hija o nunca nos han visto maduros o maduras. Y que siempre nos han visto tanto padres como madres como niños. Yo te pido, Señor, que nos des el corazón para perdonar. Nosotros perdonamos en el nombre de Jesús todas esas situaciones, Señor, para que tú empieces a obrar. Los perdonamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a perdonar de todo corazón. Perdonamos padres, madres, maridos, esposas, que no nos han dado el lugar o el respeto que nos merecemos, o el amor que nos merecemos, o las cosas materiales que nos merecemos, o lo que sea que nos merecemos, la honra que nos merecemos, o muchas veces la que creemos que nos merecemos. Nosotros los perdonamos, Señor, en el nombre de Jesús. También perdonamos a nuestros hijos, porque no nos han dado la honra o el cariño o el respeto que creemos que nos deben dar. Los perdonamos, Señor, en el nombre de Jesús. Empiece a perdonar, hermano. No desaproveche esta oportunidad. No endurezca su corazón, que es para después, que esto no es para mí, que aquí callá, que yo ya lo hice. Reconcíliese, porque esto es un peligro y un estancamiento para su vida. Así que empieza a perdonar, siga perdonando al padre ausente, al padre que se fue, al que no lo ha reconocido como hijo, como hija. Empieza a perdonar a maestros, pastores que han abusado de su autoridad, que lo han denigrado, que lo han avergonzado, o al contrario, que han exaltado cosas negativas en usted solamente para sacar un provecho, ya sea económico o cualquier tipo de provecho. Empieza a perdonar. Pastores, ministros, líderes, jefes en el trabajo, profesores, amigos, amigas, que deberían estar ahí y no le dieron el apoyo que le deberían haber dado o el que usted creía que le deberían haber dado. También tiene que estar abierto, amado o amada hermana, a saber que muchas veces lo que creemos que nos deberían dar, ya sea padres, madres, esposos, lo que sea, muchas veces no es lo que nosotros creemos que es. Amén. Así que empieza a perdonar con esa apertura de su corazón. Necesita tener un corazón humilde, moldeable. Necesita tener esa capacidad de admitirlo. Amén. Y de estar dispuesto a reconocer muchas veces que el apoyo que usted esperaba muchas veces no era el apoyo que le deberían haber dado. Amén. En cualquier cosa que haya sido, en el matrimonio, en su infancia, en el trabajo, lo que sea. Empieza a perdonar con nombre y apellido. En el nombre de Jesús. Empieza a perdonar. Siga perdonando. Nombre las situaciones. Y es un proceso. No es algo mágico que se va a pasar con esto. Pero tiene que hacer esta oración. Si no diga que tiene fe para vivir este proceso. Si cuando se da la oportunidad no somos capaces de hacerlo.
Amén. Así que siga perdonando en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, renunciamos en el nombre de Jesús a toda necesidad de querer ser algún grande, de querer ser escuchados o de anhelar ser rechazados para sentirnos las víctimas de todas las situaciones. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Espíritu Santo, sacando esas estructuras mentales, esas estructuras de pensamientos, de sentimientos, de emociones que están en nuestra mente. Rómpelas, Señor. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, si quiere, repita después de mí para renunciar a esta necesidad carnal de querer ser vistos. Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a figurar en ser alguien importante o buscar siempre ser alguien rechazado. Renuncio a esa necesidad. En el nombre de Jesús, quiero que ese vacío lo llenes tú, Señor, con tu amor. No necesito ser importante. No necesito ser reconocido. No necesito ser escuchado. No necesito ser víctima. No necesito ser rechazado para que tú me ames. Porque la importancia que tengo me la diste por gracia. Soy importante para ti no porque se demuestre o porque sea una víctima de la vida, de las circunstancias, del rechazo. No por eso soy importante para ti. No por eso me amas y me ministras. Me amas, me ministras por causa de Jesús. Enséñame la gracia. Renuncio a esa necesidad de ser algún grande, que se mueva en mí el poder de Dios. Y que por eso llenar estos vacíos. Renuncio en el nombre de Jesús a ser la víctima de todos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora también renuncio a toda arte mágica que se ha movido, se está moviendo o quiere moverse en mi vida. Renuncio a toda manifestación sobrenatural en oración, en visión, en prédica, en misticismo. Renuncio a todo eso, a toda manifestación sobrenatural, para llenar un vacío que solo puede llenar Jesús. Yo quiero vivir el reino de Dios. Renuncio a todo poder engañoso, a toda avaricia, a toda codicia, en el nombre de Jesús. Y recibo el reino de Dios, que le da luz a mis tinieblas. Me comprometo a ser diligente con que la palabra de Dios me redarguya, instruya, me enseñe a ser un hombre o una mujer perfecto. Y no voy a descansar hasta que todas mis obras sean buenas. Renuncio a mis conceptos, a todo lo que creo de mí mismo, que es bueno o malo. Renuncio en el nombre de Jesús. Y me abro a la posibilidad de que puede ser que lo que yo creo que es bueno, que es justo en mi vida, me abro a la posibilidad que no lo sea y que tenga que cambiarlo y corregirlo. En el nombre de Jesús, encomiendo a ti mi discipulado, Señor. Tú, Espíritu Santo, eres quien nos enseña todo lo que viene de Cristo Jesús. Me someto y me comprometo a no juzgar a los hermanos, sino realmente a recibir lo que cada uno tiene que dar. No porque me gusta,
o no porque tiene más afinidad conmigo, sino realmente porque viene de la palabra de Dios. Me encomiendo a ti, Señor Jesús. Quiero crecer en el cuerpo. Quiero ser un discípulo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora, Señor, que se rompan toda cadena de artes mágicas, de engaño, de visiones engañosas, de espíritus demoníacos que han entrado para satisfacer carnalmente el querer ser escuchados, el querer ser vistos, el querer ser alguien importante o querer mantenernos constantemente como víctimas y calzar en el molde de los rechazados, de los menospreciados. En el nombre de Jesús, reprendo toda obra de Satanás. Sale todo espíritu de lástima propia camuflado. En el nombre de Jesús. Sale todo espíritu de querer ser alguien importante camuflado bajo una falsa humildad. En el nombre de Jesús. Fuera. Espíritus engañadores. Se van de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Que ciegan los ojos. Que ciegan el entendimiento. En el nombre de Jesús. Se van. Salen de los ojos, de la visión, de los sueños. Del carácter, de la forma de ser. De la mente, de la voluntad, de las emociones. Ordeno que se vayan en el nombre de Jesús. Tienes que retroceder, Satanás. Fuera. Fuera de la mente. En el nombre de Jesús. Fuera del entendimiento. En el nombre de Jesús. Tú que pones las cosas, o tú que pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Fuera, fuera. Te vas. Sal de nuestros ojos. Sal del pecho. Sal de nuestra visión. Sal de nuestras emociones. En el nombre de Jesús. Te ordeno que retrocedas en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno que te vayas. Fuera, espíritu de orgullo. Tú que te camuflas. Espíritu de anticristo. Espíritu de engaño. Fuera. Espíritu de lástima propia. De victimización. Fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Espíritu de lástima propia que te camuflas y realmente eres un espíritu de juicio. De religiosidad. En el nombre de Jesús. Fuera. Tú que justificas todo maltrato por medio de sentirnos víctimas. En el nombre de Jesús. Fuera. Te vas. Te vas del entendimiento. Te vas del corazón. En el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de querer ser algún grande. Tú que haces artes mágicas, que falsificas las revelaciones de Dios. Te vas. Falsa profecía, falsa visión, que llena el ego. Fuera, en el nombre de Jesús. Te vas, espíritu de Leviatán. En el nombre de Jesús, rey de los soberbios. Fuera, que opera la lástima propia y también con querer ser algún grande. Fuera, 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 fuera. Te vas, en el nombre de Jesús. Te desenroscas, en el nombre de Jesús. De nuestra cerviz. Saca tus dientes de nuestra cerviz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Que queden expuestos todas las áreas que necesitan ser llenadas con Cristo Jesús. Que la tristeza, la amargura, el rechazo quede expuesto para que pueda ser sanado. En el nombre de Jesús. Que la luz de Cristo venga a sanar. El amor de Dios realmente sane. La seguridad de quién somos en Cristo Jesús. Que podamos tener una identidad real, Señor. Real de reino. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ministranos, Señor. Discipúlanos, guíanos, pedagúyenos. Que nuestra meta principal sea ser un hombre o una mujer cabal, a la medida de la estatura de Cristo. Que no sea solamente un cliché, un refrán, o solamente una palabrería, sino que sea algo real. En el nombre de Jesús. Que no digamos que es algo real, sino que realmente empecemos a preocuparnos si hemos estado viviendo lo que creemos que hemos vivido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Que Dios los bendiga.